Bien, pues vamos a iniciar. Son las 7:30 en punto. Bueno, los voy saludando. Este, buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Mm, Algunos me decían que estaban indispuestos, que iban a estar conectados, pero nada más escuchando. Algunos otros comentaron ahí en el grupo que tienen problemas de electricidad. No sé cómo les tocó, pero al menos aquí en la región de Orizaba, granizo, tormenta en unos cuantos minutos nada más. ¿Todos están bien? No estuvo muy feo por... Sí, perfecto, qué bueno. Oigan, pues si les parece, vamos a iniciar. Voy a compartirles pantalla. Bien. Como un leve repaso, si recordamos la sesión uno, esto fue lo que vimos. La bienvenida, los criterios de evaluación, la revisión de la plataforma, la importancia de la publicación para investigadores, que esa lo pusimos un poquito como ejemplo de cómo utilizar este Gamma para hacer presentaciones, la IA para hacer presentaciones. Después vimos la calidad de las publicaciones. Después tres aplicaciones para administrar el tiempo, que vimos calendario, Simbaloo y Trello, y les dejamos por ahí una tarea. En la sesión número 2, pues lo que hicimos fue dudas sobre las actividades previas. Vimos cómo elegir una revista para publicar y hicimos por ahí unos ejercicios de BuzzBuilder y explicamos la tabla comparativa de las revistas, aunque todavía no las dejábamos de tarea, apenas las dejamos de tarea ahora. Y la tarea fue instalar BuzzBuilder y el ejercicio de BuzzBuilder. Y esta es la sesión número 3, 16 de marzo. Bueno, la bienvenida. Y por ahí algunos me comentaron, viendo el segundo punto, que tuvieron algunos detalles con la instalación de BuzzBuilder, ¿no? Pero de los que estamos aquí, todos lo instalaron sin problema. Sí, Paula sí, Alejandro también. Bien, muy bien. Entonces, algunos tenían problemas con Java. Nada más les comento algo muy, muy general sobre esta actividad para que quede grabado por si los que no han podido. Sucede que hay dos conceptos para Java. Ven que BuzzBuilder les pide que instalen Java. Y entonces, algunos dicen, ya tengo instalado Java, pero lo que necesitamos es lo que se le llama como el runtime, ¿no? El JRE, eso es lo que utilizamos. Entonces se recomienda, si tienen dudas, pues que lo instalen. Si lo instalan el BuzzBuilder y no funciona y les da problemas de Java, les pide el runtime ahí mismo en la página, abajo, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Como les hemos encargado ya la tabla comparativa de las revistas, ¿no? Y después elegir la revista, tenemos que darles información para eso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es analizar lo que son las normas de autores, lo que tenemos en plataforma. Vamos a ver los tipos de publicaciones y ejemplos que tenemos en plataforma. Voy a aprovechar para hablar un poquito de derechos de autor y creo que ya mencioné algo, pero lo vamos a ver. Y vamos a ver la estructura de un artículo científico, una presentación que les preparé, un PPT. Y después vamos a ver ejemplos de arbitraje, porque lo más interesante es, los que ya han publicado, pues ya saben cómo nos revisan, pero los que nunca han publicado dicen, bueno, ¿y cómo me evalúan? ¿No? ¿Qué es lo que evalúan? Entonces, si ya sabemos cómo nos van a evaluar, pues entonces es un poquito más fácil que nosotros podamos redactar de acuerdo a lo que ellos piden. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar con norma de autores y el tipo de publicaciones. Eso está en la plataforma. Deja compartir mientras vamos a... también algunos dijeron que tenían algunos problemitas para entrar a la plataforma. Justo cuando estaban con problemas, la verdad es que yo estaba conectado, entonces no tuve ningún problema. Vamos a ver.
Bueno, ya que puse copia y pegué contraseñas, ahora sí ya les comparto. Es que pongo contraseñas de 16 o 18 hexadecimales, pero los tengo guardados en algún lado, entonces voy, copio y pego y por eso no les comparto pantalla. No creo que sean tan buenos con la vista, pero como se queda grabado. Entonces, pueden detener la grabación. Bien, entonces ya estamos ahí dentro. Bien, eh, redacción de textos científicos. Bien, si ustedes analizaron ya todo lo que es el tema uno, la calidad de las revistas, todo esto ya lo fuimos viendo, junto con las actividades. El tema 2 ya también, ¿no? Con las revistas, instalar Builder. Aquí están, en el tema 2 aquí al final están las dos actividades que van a entregar este, esta semana, que es elaborar la tabla comparativa, que ya la explicamos, y finalmente van a elegir la revista. Recuerden, por favor, que elegir de la revista es decir el nombre de la revista y el vínculo de la revista, para que sea más fácil. ¿Ok? Em, Después nos vamos aquí al tema 3, que es lo que vamos a ver hoy, y eso sí me interesa mucho que lo vayamos viendo, porque las normas de autores, vamos a agrandar un poquito, también se conocen como, dice que las directrices para los autores o los lineamientos editoriales. ¿Y qué significa? Pues que son pues las reglas, las políticas de las revistas para que nosotros podamos publicar. Entonces, ¿por qué es importante que conozcamos las normas de autores? Eh, pues uno, porque vamos a evitar rechazos prematuros. Un ejemplo que tengo por ahí, no sé si ya se los comenté, pero un tesista mío envió un artículo a una revista y primero no me pidió autorización para enviarlo ya y segundo, cuando nos regresan, porque todos los autores ponemos se ponen los correos en la plataforma y demás, cuando nos los regresan, casi, casi el editor nos dijo, oiga, usted no leyó las normas de autores y no metió el artículo en el formato que pedimos. Y entonces a mí me dio mucha vergüenza y lógicamente regañé a mi tesista porque no, no es posible que ni siquiera cumplamos con los mínimos que piden, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente nos lo rechazaron. Afortunadamente, como era rechazo del editor, pues básicamente les dice, no cumple con las normas de autores, por favor, hágalo y vuélvalo a enviar. Pero bueno, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos las normas de autor, pues lo que hacemos es mínimo que pase al editor. El editor hace una revisión general, ve que todo está bien, entonces la pasa a los árbitros, ¿ok? Recuerden que algo que yo les había comentado es que dentro de las personas en la revista está el editor, que es como el director general casi siempre de la revista, y después está el comité editorial, no en todas las revistas, pero en las de alto nivel sí, y después está pues como el portafolio de científicos o evaluadores que revisan, ¿ok? Y bueno, ¿por qué es importante seguir las normas de autor? Pues también para garantizar la ética de la autoría, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues que quede claro quiénes participaron, la contribución que se hace. Fíjense que aquí es bien interesante y vamos a hablar de ética de autoría por lo siguiente. Bueno, aquí está Floriselda, que es mi tesista doctoral, está Erandi, que fue mi tesista doctoral, ya es doctora, que publicamos. Y algo muy importante es que una de las políticas que tenemos nosotros en el doctorado, por ejemplo, es que eh, el tesista es el que redacta el artículo, el director y el codirector son los que dan soporte, más el director trabaja arduamente con el tesista y después el codirector. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa parte ética de la autoría, entonces en ese artículo va primero el tesista doctoral,
luego va el director de la tesis y luego el codirector de la tesis, ¿ok? Es el que más trabaja, el que continúa y luego el que menos trabaja, que normalmente es el codirector, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque hay instituciones, profesores o como quieran llamarle, que dicen, no, no, tú eres estudiante, tú no puedes ir como primer autor. Entonces, aunque tú hagas el artículo, tú vas como segundo, yo voy como primero. Y la verdad es que no. Ahora, hay otro concepto. eh, y el concepto es, cuando se tienen tres autores, normalmente el primer autor pues es el principal, ¿no? Pero también hay otro concepto que se llama autor corresponsal. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es autor corresponsal, si recuerdan? O ni idea. Pueden abrir el micrófono. El, Sí, adelante. el del correo, ¿no? Al que le va a llegar los correos directamente. Sí, efectivamente. De hecho, fíjese, Karime, que normalmente el correo, los correos les van a llegar a todos los autores, autores y coautores, pero digamos que el autor corresponsal es la persona con la cual la revista se va a comunicar para los cambios y demás. Porque luego pasaba que eran tres, cuatro autores y uno le escribía a la revista, luego al rato le escribía a otro y luego le escribía a otro y entonces la revista dijeron, no, no, a ver, eh, no me importa el orden de los autores, díganme con quién me voy a comunicar. Y eso se llama autor corresponsal, ¿de acuerdo? Gracias, Karime. ¿Y por qué se hace eso también? Por ejemplo, también me sucedió con un doctorando con su trabajo. Él trabajó, él era primer autor, pero yo conocía muy bien la revista, y había trabajado muy bien con la revista, entonces me dijo, ¿sabe qué, doctor? Yo creo que el autor corresponsal tiene que ser usted. Le dije, ah, ok, me parece bien, entonces eso no pasa nada. Yo fui el que subí toda la plataforma, porque además la plataforma tenía ciertos detalles que después les comentaré. Entonces yo subí toda plataforma, él quedó como primer autor, yo como segundo autor, pero yo quedé como autor corresponsal. Entonces toda la comunicación que se tenía con la revista era conmigo. Y entonces eso, siempre uno debe ser inteligente en esas tomas de decisiones, porque no que seas el primer autor, es obligatorio que seas el corresponsal. ¿De acuerdo? Sí, Paola. También, si solo son dos autores o son dos tesistas y solo es el director, el tercer autor también es corresponsal, ¿no? El corresponsal puede ser cualquiera, pero solamente es uno de todos ellos. ¿Ok? Pueden ser tres, cuatro autores y se elige uno que es el corresponsal. ¿De acuerdo? Bien. Y continuando con por qué debemos de seguir las normas de autores, bueno, porque primero tenemos que seguir el formato, tenemos que ser originales, ¿no? Porque algo que nos piden las revistas pues, es que eso sea inédito, ¿no? Que no esté escrito, que sea la primera vez, ¿ok? Entonces, bien. Por aquí hay unos videos que les puse, nunca vemos los videos porque eso los verán ustedes después. Y ahora lo que sigue es que veamos cada uno de los elementos, o más bien los, ¿cómo se dice? Los tipos de trabajos que aceptan cada una de las revistas, ¿ok? Entonces, comenzando por ensayo académico o científico, es uno de los tipos de trabajos que aceptan las revistas, ¿ok? Em, ¿Qué nos dice el ensayo académico científico? Dice que es un texto reflexivo y argumentativo. Allí está la clave, un texto reflexivo y argumentativo, ¿no? ¿Y qué es lo que busca el ensayo académico científico? Bueno, el autor expone ideas originales, ¿sí? Expone ideas originales, pero no pueden ser ideas sin ton ni son, sino que, punto número uno, es un tema específico, no puede hablar de muchas cosas, es un tema específico. Punto número dos, esas ideas deben de estar evidenciadas por la bibliografía. Esto es, un ensayo académico no significa que ustedes escriben, escriben, escriben y se acabó. No. Lo que sucede es que ustedes escriben y van sustentando con citas, ¿de acuerdo? Y también sigue una lógica rigurosa. Entonces,
Si ustedes quisieran escribir un ensayo académico, tienen que seguir lo siguiente. Eligen un tema, lo respaldan con fuentes confiables de información y siguen una lógica rigurosa. ¿Ok? Esto es los pasos, no pueden divagar, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca con un ensayo científico? Pues el objetivo fundamental es fomentar el pensamiento crítico, ¿ok? Y contribuir al debate académico. Eso es lo principal, pensamiento crítico y contribuir al debate académico, ¿no? Entonces, si ustedes observan, dice por ahí, sin necesidad de datos empíricos originales. Esto es, ustedes van a discutir, a reflexionar sobre un tema, pero no precisamente van a decir, se aplicó el instrumento fulano de tal y los resultados fueron estos. No, es algo reflexivo, es argumentativo. ¿Ok? Entonces, sobre el tema es características principales, objetividad y rigor. Debemos de ser objetivos y debe de haber rigor. Y no debe de haber sesgos personales, ¿no? Todo debe de estar basado en hechos, en citas. eh, no, de hecho, en lo que es un ensayo, ¿no? No podemos decir yo creo, yo pienso, no. O sea, todo debe de tener citas, ¿ok? Se usa un lenguaje formal, ¿sí? Técnico, y normalmente se escribe en tercera persona o en plural, ¿ok? Normalmente los ensayos académicos o científicos, normalmente los escribe una persona, porque es como que las ideas que plasma una persona. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo cinco, seis o siete para un ensayo científico. ¿Ok? La estructura debe de ser clara, esto es, debe de seguir una introducción, ¿no? Que plantea la tesis o el contexto, el desarrollo con los argumentos, los ejemplos, las evidencias y las conclusiones, que maneja la síntesis y las perspectivas, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes ya está pensando en decir, pues yo soy experto en tal área, voy a posicionar mi idea sobre tal tema con un ensayo científico. Puede ser, ¿no? Y bueno, luego, ¿qué sucede? Que los ensayos, pues deben de ser originales, deben de ser un único enfoque, ¿no? Y normalmente dice que muestra una perspectiva propia, es inédita, sin copiar opiniones ajenas. La longitud es variable dependiendo de la revista, pero normalmente es muy concisa, ¿no? Normalmente es aproximadamente de 6,000 palabras como tal. Y lo siguiente es que es un estilo formal, preciso, lógico, accesible para expertos. Aquí que quede claro, accesible para expertos, no accesible para el público en general, ¿de acuerdo? Quien va a leer el ensayo científico es un experto, ¿ok? ¿Por qué? Porque debe de saber sobre el tema, pues para ver e interpretar lo que ustedes están diciendo. Entonces, esas son las características principales de lo que es un ensayo académico. Eh, ¿Alguien tiene duda, comentario sobre el primer tipo de trabajo? ¿No? Ok. Bien, después viene otro tipo de trabajo. Y este tipo de trabajo, permítame, yo creo que sí les voy a mostrar el ejemplo rápidamente del ensayo. Este es un ejemplo. Ahí ustedes lo van a ver, pero la revista se llama Revista Científica. Lo quise poner nada más para que vieran que era una revista científica y dice por ahí, ensayo científico, la inteligencia artificial en la educación superior. ¿Ok? Y siguiente aspecto, Mario A. Rodríguez Acosta. ¿Qué significa? Un solo autor. ¿Ok? Entonces, punto número uno, ensayo científico. La revista es revista científica.
Punto número 2, un solo autor, ¿ok? Y bueno, aprovechamos y por aquí dice recepción 21 de octubre del 2024. Aprobación el 23 de enero del 2025. Vamos a suponer que los días son los mismos, de octubre a noviembre, a diciembre y enero. 3 meses, pues 3 meses está aceptable para que lo acepten, ¿de acuerdo? Y bueno, ya no entramos en el trabajo, pero ustedes lo pueden revisar allí, ¿de acuerdo? Bien, nos regresamos porque tenemos otras cosas que ver, nos regresamos a el siguiente tipo de trabajo. Revisiones Por sistemáticas. ejemplo, ¿Sí? doctor. Sí, Bueno, es que la revista que yo estoy pensando para mi ensayo es sí, la Revista Mexicana de Medicina Forense y Ciencias de la Salud. sí, Y entonces tiene diferentes, tipos de trabajo. ajá, entonces dice casos clínicos, artículos originales, artículos de revisión. Pienso que este artículos de revisión vendría siendo este que usted dice que es como ensayo, No, sería revisión sistemática. pero No, no vienen las divisiones, o sea, no viene el título así como decía aquí, revisión sistemática. ok, mire, lo más fácil es que cuando usted, digamos, va a entregar, la revisión perdón, la norma de autores le dice qué contiene cada tipo de trabajo. Entonces, Ajá, lo que yo he estado haciendo es revisar cómo son los artículos exacto, con exacto. base en el, entonces estoy bien, Sí, aunque sí, tengan sí, nombre distinto. exacto, sí, sí. Ok, Igual las revistas, primero, no aceptan todos los tipos de trabajos y segundo, no crean que siguen exactamente las mismas reglas, pueden variar un poco o hacer alguna combinación. ¿De acuerdo? Bien. Revisiones sistemáticas. Normalmente, las revisiones sistemáticas son aquellas que se conocen como revisiones sistemáticas de la literatura. ¿Ok? De este tema, vamos a ver la siguiente sesión un ejemplo completo de inicio a final. Pero dice que, ¿qué es lo que buscan las revisiones sistemáticas? Dice, son estudios científicos que sintetizan evidencia de investigaciones primarias de mayor rigurosidad y reproducible. Su importancia radica en minimizar sesgos y proporcionar bases sólidas para decisiones académicas y clínicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que las revisiones son buenas porque eh, en algún momento nos tenemos que detener para ver todo lo que se ha escrito sobre el tema que estamos investigando. De hecho, las revisiones sistemáticas lo vamos a ver en la siguiente sesión, el jueves, pero las revisiones sistemáticas es muy interesante porque, en resumen muy rápido, pero los tres momentos de la investigación son la planeación de la investigación, la ejecución de la investigación y la comunicación de resultados. Y la revisión sistemática de la literatura es de las que aparecen en los tres momentos. Aparecen en la propuesta de investigación, aparecen en la ejecución de la investigación y aparecen también en la comunicación de los resultados, ¿no? Entonces, eh, a ver. Bien, entonces, por eso es importante las revisiones y por eso le vamos a asignar una sesión especial para hablar de eso, ¿no? Entonces, las revisiones sistemáticas dice que son un método explícito y desde luego siguen un protocolo. Esto es, cuando nosotros hacemos una revisión, ¿no? Se inicia con una pregunta clara, con un protocolo predefinido, ¿no? Nosotros podemos decir, pues mira, esta es una revisión sistemática normal, después hay de la literatura, claro, pero por ejemplo, yo puedo seguir el protocolo PICO, ¿no? Que digo, lo que vamos a nosotros a revisar es la población, la intervención, la comparación y los resultados, ¿ok? Eso podemos hacer, ese es un protocolo, ¿ok? Y a lo mejor lo que decimos aquí es, vamos a encontrar todos los artículos que tuvieron intervención. Y entonces vemos su población, su intervención, su comparación y sus resultados. ¿Ok?
Y eso lo tenemos que hacer en búsquedas exhaustivas en bases de datos. ¿Ok? Claro, eh, lo que nosotros hacemos también es que cuando hacemos esas búsquedas sistemáticas tenemos criterios de inclusión y de exclusión que son estrictos y que también los vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que determinar claramente cuáles estudios podemos incluir y cuáles no. Voy a inventar rápidamente, pero a lo mejor en este pico, en este protocolo pico, yo lo que digo es, ¿sabes qué? Mis investigaciones son cuantitativas. Entonces, aquí, en criterio de inclusión y exclusión, lo primero que digo es, mi criterio de inclusión es solo investigaciones cuantitativas y no agarro nada cualitativo. ¿De acuerdo? Eso puede ser uno, pero hay muchos más que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, lo otro es ser imparcial y ser exhaustivo, ¿no? ¿Qué significa? Que no voy a agarrar las dos o tres primeras que encontré. No, tengo que ser exhaustivo y buscar. Por ejemplo, mm, algo que ocurre es cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en WOS, Scopus y otras plataformas, y entonces tenemos que ser exhaustivos, ¿no? Algo que nos dice Prisma, que es lo que vamos a ver la siguiente sesión, es qué es lo que nosotros debemos de considerar, cuáles son los pasos para ir considerando esos artículos, cómo vamos a ir haciendo la inclusión y la exclusión, cómo vamos a ir haciendo el cribado de los documentos que hemos encontrado. Entonces, es bien importante que lo hagamos, ¿no? Y entonces esta es una revisión sistemática, pero que casi siempre puede ser una revisión sistemática que tiene que ver con un protocolo definido como PICO para investigaciones aplicadas, pero también puede aterrizarse en una investigación sistemática de la literatura. Y por aquí ustedes van a ver dos ejemplos de revisión sistemática de la literatura. Y aquí dice, una revisión sistemática de la literatura con la metodología Prisma, ¿ok? Este es de 2025 y bueno, aquí está. Bueno, la primera diferencia que pueden ver con el ensayo académico es que aquí ya hay, al menos hay dos autores, pero puede haber más, ¿ok? Eh, el segundo ejemplo, el segundo ejemplo de hecho es de un tesista mío y mío de Colombia. El impacto de la IA en el aprendizaje basado en problemas y el pensamiento racional. Y es de Víctor y mío y tiene que ver con una revisión sistemática de la literatura. Y por ahí, déjenme ver si tenemos ahí están las bases de datos consultadas, pero que quiero por aquí a ver si encuentro. Aquí está el diagrama de flujo que utiliza Prisma y que vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero lo pueden ir analizando para que en la próxima sesión lo podamos ver. Pero este es, aclaro, una revisión sistemática de la literatura. ¿Ok? Bien. ¿Qué otro tipo de trabajo tenemos? Si venimos, ¿Puedo hacerle una pregunta? sí, Aurea, adelante. ¿Esta revisión sistemática sería semejante o correspondería a lo que es un metaanálisis? Sí, sí, sí. De hecho, la revisión sistemática, le voy a ser totalmente honesto, así como están estos artículos, solamente se queda en revisión sistemática. Pero si nosotros le aplicamos métodos estadísticos adicionales, ya se convierten en meta-análisis, ¿de acuerdo? De hecho, qué bueno que me lo pregunta. Déjeme ver. Deme un segundo. Aquí tengo a la mano uno que sí es metaanálisis. Déjeme ver. Sí, porque bueno, en medicina hacen el análisis comparativo sobre los resultados y la metodología y si son congruentes y se acepta en razón de los resultados obtenidos, verificando que el análisis estadístico sea que corresponda al tipo de
de Sí, diseño. sí, mire, Aurea, qué bueno que me lo preguntó. Como decíamos, no venía yo preparado. El último arbitraje que hice de un artículo, el último arbitraje ahorita en el 2026 que entregué esta semana que pasó, es precisamente una revisión sistemática con metaanálisis, ¿de acuerdo? Y la diferencia que existe entre una revisión sistemática de la literatura normal con el metaanálisis, no me voy a demorar porque no tenemos mucho tiempo, pero hasta aquí podríamos ir hablando de una revisión sistemática de la literatura. Hasta aquí, todo esto entra normal en una revisión sistemática de la literatura, pero después, hasta aquí también, comenzamos ya con la revisión sistemática de procesos, ¿no? Y déjenme ver. Hasta aquí no habría problema porque estamos viendo el tipo de intervención, cómo midieron los resultados, qué diseño de investigación fue. Ok, eso hasta ahí seguimos con revisión sistemática de la literatura. Pero para que quede más claro el ejemplo, si nos vamos a resultados, aquí también todavía tenemos, pero a partir de acá, en este 4.2 comenzamos nosotros a hacer análisis, ¿sí? Con métodos estadísticos y empezamos a sacar, a calcular, a sacar fórmulas, ¿sí? Todo esto, todo lo que le puse amarillito aquí, no sé si se aprecia el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todo esto, ahora sí, eso es metaanálisis. Y esto que estamos presentando en la tabla 6, que es una metaregresión de coeficientes, es metaanálisis. Entonces, qué bueno que lo preguntó, porque esa es la gran diferencia que existe en una revisión de la literatura a metaanálisis. Revisión de la literatura nos quedaremos en la parte de arriba y a partir de aquí ya es metaanálisis. ¿De acuerdo? Gracias, Sí, gracias. con gusto. Bien, entonces regresamos después de revisiones, viene artículo de investigación, igual artículo de investigación. No nos vamos a llevar tanto tiempo porque les cuento que justo ahora vamos a tener una presentación después de esto sobre los elementos de un artículo de investigación, pero veamos al menos la parte general, ¿no? El artículo de investigación, punto número 1, son originales, ¿no? Pero punto número 2, comunican resultados. Si ustedes no tienen resultados de estudios empíricos o teóricos, no son artículos de investigación. Una revisión de la literatura no es un artículo de investigación, ¿de acuerdo? Un ensayo académico o científico no es un artículo de investigación. Si la revista dice artículo de investigación o si dice artículo científico, entonces significa que ustedes deben de tener resultados, ¿ok? Que sus estudios fueron empíricos o que fueron teóricos, ¿no? Y que los deben de presentar de manera clara y estructurada, ¿ok? Aquí observen que su objetivo del artículo científico es avanzar en el conocimiento colectivo. En pocas palabras, lo que ustedes están haciendo en un artículo de investigación es mostrar conocimiento nuevo. Siguieron el método científico al pie de la letra, generaron conocimiento nuevo y lo están dando a conocer, ¿ok? Y eso hace que se validen sus hallazgos. No sé si han escuchado, alguno de ustedes que me cuente si ha escuchado en alguna noticia o en algún lado, que se han retractado algunos autores de resultados que presentan en revistas. Y es por esto, porque o manipularon los datos o inventaron los datos. Y eso es muy grave, ¿de acuerdo? Aurea, ¿querías comentar algo? Este, en razón de que preguntaba si habíamos escuchado en medicina hubo un gran escándalo de un investigador científico, el doctor Madrazo, Ujú. porque publicó que ya tenía elementos con resultados en una investigación sobre eh, migración de células de la corteza suprarrenal hacia cerebro para curar el Alzheimer. Sí, No, perdón, el Parkinson. ajá, Y
pues hubo replicaron la investigación que él publicó y no hubo resultados concluyentes y él se tuvo que retractar porque Ujú. definitivamente los resultados no eran los que él estaba publicando. Hizo la investigación, hizo la experimentación, porque fue experimentación, pero no obtuvo resultados y manipuló los resultados. Fue un escándalo, porque además es un investigador Reconocido. mexicano, sí, así. Fue Sí, hace sí, como 20 años más o menos, y no un poquito más. sí, sí, sí. No, es importante eso, es importante que tengamos todas las evidencias y demás, porque si no, sí es un problema, ¿no? Otra Sí, pregunta, bueno, sí, el artículo de investigación es cuando nosotros llevamos a cabo una intervención. ¿Es así como se maneja esto? sí. ¿O lo demás sería nada más de tipo observacional, no de tipo experimental? Sí, lo que sucede es que, bueno, ya en investigación, que ustedes verán un poco más en los otros módulos, pero normalmente lo que se busca es que los artículos de investigación se haya seguido, sea una investigación experimental. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es, digamos, manipular la variable independiente para ver si podemos mejorar la variable dependiente, ¿no? En pocas palabras, lo que hacemos es, todos estamos en educación. Si yo digo que el gaming o los videojuegos mejoran, por ejemplo, no sé, la creatividad de los estudiantes, ¿no? Pues lo que yo hago es genero un modelo de gaming con horarios, con ejercicios, con diversas cosas para los estudiantes. Y a lo mejor lo que hago es le hago una preprueba, por ejemplo, ¿no? Una preprueba para ver cómo están en su creatividad antes de la intervención y después trabajo con ellos 2, 3 meses, 5 meses, no sé, lo que me maneje el modelo y lo que diga la literatura y luego les hago una posprueba, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que fue experimental y entonces, digamos, los métodos estadísticos me tienen que decir si hubo una diferencia significativa entre la preprueba y la posprueba, ¿no? Pero pues para eso se tiene que hacer mucho trabajo. Los investigadores por eso se quejan, porque cuando es un artículo de investigación, hay ocasiones que para hacer el trabajo que les estoy mencionando, te llevas 2 años, a veces 3 años, y después todavía las revistas se llevan medio año, un año para publicarte los resultados, aunque esté todo bien, ¿no? Es mucho tiempo. Y luego las exigencias de los organismos es que uno esté publicando constantemente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, un artículo de investigación es aquel que genera conocimiento nuevo porque trabajó un proyecto que normalmente es experimental, ¿no? Y que trabajó la investigación, que trabajó el instrumento, que, por ejemplo, no me voy a ir tan a detalle, pero que ese instrumento tuvo validez, confiabilidad, ¿no? Entonces, todo eso siguiendo el método científico. Entonces, efectivamente, los artículos de investigación son aquellos que muestran resultados de la investigación científica, ¿no? Bien, características principales, pues suena muy fácil, originalidad y rigor, pero cuando hablamos de rigor tiene que ser rigor científico. Normalmente los artículos lo vamos a ver en la siguiente intervención, pero tienen una estructura muy, muy clara y la estructura tiene que ver con una introducción, con el método, los resultados y la discusión. Es una estructura formal. En los artículos de investigación, fíjense que hay algo interesante. Hay artículos de investigación que tienen un solo autor, pero hay artículos de investigación, bueno, yo he visto artículos hasta de 20 personas, así que depende mucho de la revista. Ah, y por cierto, depende mucho del área. Y por lo que menciona Aurea, yo he visto artículos en el área de la medicina o de la salud, donde hay muchos investigadores. Puede haber hasta 15 he visto en el área de la salud. No sé si en otra área haya más, pero sí, es por los mismos tipos de investigación que hacen, ¿no? Estructura formal y siempre, siempre, siempre los artículos de investigación tienen revisión por pares, que eso lo vamos a ver también, ¿no?
¿Por qué es importante el artículo de investigación? Simple y sencillamente porque genera conocimiento nuevo, así de fácil. Y genera conocimiento nuevo, le da un plus al investigador, ¿no? Porque le otorga prestigio, visibilidad, recursos. Y bueno, también seamos honestos, cuando tú generas conocimiento nuevo, pues eres de los primeros, entonces eso influye para muchas cosas. Creo que en algún momento hasta les dije que cuando ya tú eres el gurú en un área, pues también influyes en políticas. ¿Por qué? Porque los gobiernos pues contratan asesores para proyectos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo, por aquí anda Erandi. Entonces, es una publicación que tuvimos con Erandi y fue en la revista Información Tecnológica en el año 2023. Y ahí ustedes lo pueden revisar después con calma, pero por acá, más adelante en la metodología anda la hipótesis, la técnica, el instrumento, el objetivo, la validez, la confiabilidad, el muestreo, análisis de resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Pero imagínense que ustedes hacen una investigación de muchos años y no sé si alcancen a observar, pero es un artículo que no puede exceder 10 cuartillas. Claro que sí podía exceder 10 cuartillas, pero estoy seguro, si mal no recuerdo, Erandi si se acuerda, pero esta revista, por cada página que te excedas, te cobra otros $50. Entonces sería, si tienes 12 cuartillas, entonces ya ahí serían $100 más. Si tienes 14, $200 más. Entonces, según recuerdo. Bien. Dice Dan en el chat que sí. Entonces, bueno, este es un ejemplo del artículo. Y luego, vámonos para ir cerrando. Me pasé hasta el 2. Uno, que lo deben de conocer, pero yo creo que no lo van a hacer pronto. Es el único que no creo que hagan pronto, pero bueno, también puede ser que sí y que yo me equivoque. Y este se llama editorial, ¿no? Editorial, es un artículo editorial, no sé si lo han visto, pero hay revistas que tienen, el primer artículo que está es el editorial y luego siguen los artículos científicos, que también luego los tienen divididos por tipo. Pero dice que la editorial es un texto argumentativo corto, ¿no? Dice que generalmente no firmado. Ya eso se ha terminado, casi siempre ya está firmado y les voy a decir por qué. Porque normalmente lo que piden las revistas es, si tú eres experto en el tema X, te dicen, oiga doctor, ¿usted me podría hacer el favor de escribirme la editorial de este número de la revista? ¿Y por qué lo hacen con nombre? Pues muy sencillo, porque le da nombre a la revista. Por ejemplo, si una revista que apenas comienza y saca un número sobre educación a distancia, pues yo le pediría al doctor Lorenzo García Aretio, que es el máximo en esa área, decirle, oiga, no, podría usted escribir la editorial, ¿no? Y eso le da renombre, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen ellos es que revisan lo que tú escribes y tiene que ir de acuerdo a lo que piensa la revista, ¿no? Eso es normalmente así. Normalmente es un tema de actualidad, es relevante y fíjense que, no sé si han visto, pero las revistas también ya sacan números temáticos, ¿no? Entonces a eso se refiere que en ocasiones sacan números temáticos e invitan a alguien, ¿no? Bien. Mm, Este tipo de artículos de editoriales argumentativo y analítico es de estructura lógica, es objetivo y es actual, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante? Porque muestra la relevancia que tiene el tema, ¿no? O puede unir dos carreras, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, o dos áreas. Y vamos a ver un ejemplo para que creo que el que subí es uno mío de hace algún tiempo, ahorita les digo, sí, a ver. Sí, se llama El camino de la innovación educativa y su encuentro con las ingenierías.
Resulta que esta revista, que es una revista que se llama Revista de Ingenierías de Colombia, eh, resulta que sacaron un número temático y tenía que ver con innovación educativa. Y entonces me dijeron, oiga, doctor, le queremos pedir un favor. Nos gustaría que escribiera la editorial de este número porque normalmente, normalmente a los del área de ingenierías no les llama la atención innovación educativa. Dicen que eso es de los de educación. Y desde luego los de educación pues no les interesan las ingenierías. Dice, pero usted reúne los dos perfiles, usted es del área de las ciencias computacionales y también del área educativa. Entonces nos gustaría que escribiera la editorial sobre el tema. Y entonces fue que en aquella época escribí esta editorial que tenía que ver cómo se unen las ingenierías y la innovación educativa. Y como ustedes pueden ver, son creo que pues son realmente como dos cuartillas, ¿no? Porque termina acá y de ahí las referencias. Y básicamente esa es una editorial, ¿no? La visión de una persona sobre un tema en específico. En este caso fue cómo se unía la innovación educativa y las ingenierías, ¿ok? Bien, para ir cerrando esto y preguntarles, um, ya, creo que lo que sigue aquí son directrices para autores y normas para autores, así que voy a dejar de compartir y dudas, comentarios, eh, dudas, comentarios sobre los tipos de trabajos que aceptan las revistas, ¿no? La idea sería que ustedes ya tuvieran bien identificado el tipo de trabajo, ¿no? Adelante, Alejandro. Sí, justo mi duda, no tanto sobre lo que acabamos de ver, pero sí relacionada es si habrá un momento en que podamos compartirle las ideas previas que podemos tener para elegir bueno, del artículo, de la elección del tipo de texto académico y pues algunas ideas previas como para irnos, bueno, yo sí me gustaría que me pudiera ir como orientando un poco para ver si voy como por buen camino. Sí, eso lo vamos a ver la próxima sesión, porque como en esta sesión precisamente la actividad es que vayan eligiendo las revistas, digamos como que la próxima sesión ustedes ya van a estar empapados con eso, ¿de acuerdo? Ok, Karime tiene la mano levantada. Perdón, no podía Sí. activar mi audio. Preguntar porque yo estuve ya buscando algunas revistas y entre los tipos de publicaciones que aceptaban estaban los artículos, los ensayos, casi en ninguno vi la de revisión sistemática de la literatura, pero encontré otra que se llama reseñas. Ujú. Algunos aceptan incluso entrevistas y otro que me llama la atención que se llama, que no sé si sea revisión sistemática, dice revisión crítica de un determinado problema. Ujú. Así se menciona. Ujú. Sí, la revisión crítica a ver, creo que tiene que ver mucho con el ensayo, creo. Pero, ¿sabe qué? Hay algo interesante. Dependiendo del enfoque de la revista, también son las publicaciones. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de entrevista, ya desde ahí ya estamos viendo que puede ser una revista que trabaja un enfoque cualitativo, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, también depende de eso. Hay que determinar el enfoque primero y si vemos que nuestro enfoque es cuantitativo y vemos que habla de entrevistas y eso, nos tenemos que cambiar porque casi ninguna revista en el mundo puede tener revisores que manejen enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. Ok, Sí, muchas gracias. con gusto. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Ok, entonces lo que continúa es, yo nada más voy a mostrarles rápidamente ejemplos de directrices o normas de autores de algunas revistas. Agarré, si mal no recuerdo, una Q1 y agarré una Q3
como para que tengan una idea así muy rápido, ¿no? Y ya después ustedes mostrarán y comentarán sobre las suyas. Ok. Bueno, por cierto, sí, ya veo que ya se están pasando lista, entonces por ahí ponen su nombre completo, por favor. Bien, vuelvo a compartir. Miren, este que les dejé aquí solamente es como ejemplo. Estas son las directrices para autores de la revista RIEP. Y RIEP es una Q1. CIT, CIT es las revistas de Chile y es una Q3. Nada más como ejemplo. Ah, ya. Lo que puse acá fue un vínculo. Entonces, aquí está el vínculo de lo que pide la revista, ¿no? Y entonces ahí les va diciendo qué es lo que pide. Pero fíjense que algo que no me voy a detener mucho porque tenemos poco tiempo, pero algo que sí les quiero comentar es las revistas Scopus o de buen nivel ya les van a pedir siempre que tengan su ORCID, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿por qué se los comento? Pues porque si no lo tienen, pueden generarlo. A ver, una encuesta rápida. Ya les pregunté eso, ¿tienen ORCID o no se los he preguntado? ¿Sí? Bueno, levanten la mano quienes tienen ORCID, para que recuerde yo. Alejandro sí, Karime también, Soraya también. Ok. No, pues la mayoría ya tiene ORCID, perfecto. Entonces, ya estamos listos, ya nada más nos falta el artículo. Listo, bueno, entonces continuamos. Bueno, lo otro, ¿qué más nos dice? Además del ORCID y todo esto, eh, déjenme ver si hay algo más que rescatar de aquí. Bueno, este ya lo habíamos revisado, no sé si se acuerdan que tiene dos convocatorias, fechas y demás, pero lo interesante es que nos dice cómo debe de ser el resumen, con una extensión de 200 a 250 palabras, con el abstract en inglés. Esta siempre va a ser una estructura que ustedes deben de manejar para siempre en un resumen. El IMRD, ¿no? O IRMC le llaman algunos. Entonces es en el resumen, un poquito de la introducción, un poquito de la metodología, un poquito de los resultados y un poquito de la discusión. Aquí habla de discusión porque es un artículo científico Q1, pero pueden ser conclusiones, ¿ok? Palabras clave, les dice cómo, ¿no? Les dice cómo debe estar escrito el trabajo, que normalmente el trabajo debe seguir la misma estructura, ¿no? De IMR6. Cómo deben de estar los gráficos, las notas, las referencias. Por ejemplo, aquí ya de plano les dicen, eh, mm, que deben de ser referencias pertinentes y relevantes, pero además suficientes. Y para decir suficientes es que mínimo deben de ser 25, ¿no? Al menos el 40% de los últimos 4 años. O sea, ya les está diciendo cómo los van a evaluar, ¿no? Les piden también un poquito su hoja de vida, su resumen. Les dicen que es una revisión ciega, así que cuando ustedes manden el artículo, las personas no van a ver a quiénes están revisando, ¿no? Y les habla de cómo citar, citas textuales, referencias, ¿qué más? Ya esto ya lo habíamos dicho. Ah, fíjense lo interesante, esto no lo había yo visto, eso está muy interesante. Esto es todo lo contrario a lo que yo les dije. Se recomienda, no lo amplío para que vean, no abusar de citas a artículos de Riet. O sea, ya está pasando lo contrario. Ven que les decía yo, al menos hay que citar un artículo de la revista en la que voy a publicar. Ah, pues aquí ya se pasaron. Y entonces dice, no abusar de citas a nuestros artículos. O sea, sí, pero dice, a menos que sean imprescindibles para el estudio, ¿no? Acá ya se pasaron, se cruzaron la barda. Bueno. Por aquí, fíjense que hay algo súper interesante también. El uso de herramientas de inteligencia artificial está permitido, siempre que se especifique claramente qué tipo de IA se ha utilizado, en qué partes del trabajo y con qué propósito.
Esto debe indicarse en la sección de metodología o en el apartado correspondiente. El uso de la IA no exime a los autores de la plena responsabilidad sobre el contenido. Esto es, si no saben usar la IA, pues mejor no la usen, ¿no? Ni debe afectar, ¿no? La autenticidad o integridad científica del trabajo. Entonces, hay revistas que se niegan, hay revistas que lo aceptan, pero sí debemos de tener mucho cuidado porque tenemos que explicar eso, ¿ok? De hecho, creo que por ahí tengo algo, ahorita les cuento. Valoración por pares, etc, etc, etc. Bien, este es un ejemplo, ¿ok? Paola levantó la mano, adelante. Y me surge la duda, a ver, yo hice un ensayo y lo envié a una revista, pero me dijeron que tenía demasiadas palabras porque solamente aceptaban, no sé, 2000 palabras. Sí, Entonces lo que hice fue abrir el chat GPT y entonces le dije, resume a 2000 palabras y ya lo sí, acomodó y lo resumió. En ese caso, ¿cómo lo tendría yo que citar? Porque solo lo utilicé para hacerlo más corto. sí. Usted tiene que decir que utilizó cierta herramienta y es más, hasta podría poner el prompt que usted utilizó. Entonces, utilicé esta herramienta para que hiciera esto y antes estaba en tal cantidad y quedó en tal cantidad y solamente para eso se utilizó. Puede ser. ¿No? Ahorita déjenme ver porque yo tengo por aquí. Y eso lo pondría en la parte de referencias hasta abajo, así como una nota, ¿no? ¿Dónde? Sí, esta revista dice que lo tiene que poner en la parte metodológica. Ah, bien. Sí, déjeme ver, creo que aquí tengo este. Déjeme ver, yo tengo un artículo que tiene uso de IA. Déjeme ver. Yo creo que debe de ser este. Creo que este artículo sí se lo subí en la plataforma, creo. Miren, acá está. Si ustedes observan, voy a tomar nada más de este artículo que escribí. Esto fue, déjenme antes de continuar para que veamos, según yo, hace como 2 o 3 años. Fue 2024. Fue aceptado el 4 de abril de 2024. O sea, justo estamos para cumplir 2 años. ¿De acuerdo? O sea, ya tiene un rato. Y en esta parte dice diferencias entre un estudiante de modalidad presencial y modalidad virtual. Y entonces algunos autores, y ya están las citas, hablan, tal. Pero si ustedes observan, aquí dice, am, hablan de las principales diferencias entre los estudiantes en ambas modalidades. Después de una revisión detallada, se analizan las más importantes. Y aquí está algo, dice, ubicación física. Pero si ustedes ven, dice ubicación física y dice OpenIA 2024B. Luego dice flexibilidad de horarios, OpenIA 2024B. Interacción con compañeros y profesores, OpenIA 2004B. Y autodisciplina y autogestión, OpenIA 2004. Y después viene una descripción aquí, y aquí, y acá. Pero si ustedes ven lo que está citado es como que el título, ubicación física, y dice OpenIA 2024B. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo le escribí a la revista y le dije, oye, ¿cómo le hago a esto? Y ellos me dijeron lo que yo tenía que hacer. Y mm, por aquí dice, bueno, se realizó el método Prisma, pero lo interesante lo puse al final, porque igual es un artículo corto. Acá está, mire. Dice, nota sobre el uso de la inteligencia artificial. Para este trabajo se utilizó ChatGPT versión 3.5. Los PROM utilizados están en las referencias. Ok, entonces los PROM están en las referencias, ahorita los vemos. La herramienta solo facilitó el listado de cada nombre de las diferencias
de cada desafío y de cada competencia, con su cita correspondiente. Todo el texto adicional, como las descripciones y las fuentes consultadas, son trabajos de los autores. Esa es una forma de hacerlo. Y si me voy a referencias, déjame ver. Acá está referencias y debería estar en algún lado. Aquí ya está movido, pero en algún lado debe decir OpenIA. Aquí está. Hay, si ustedes observan, tres OpenIA. OpenIA 2024A, OpenIA 2024B y OpenIA 2024C. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pues es ChatGTP versión 3.5, en las tres está lo mismo. Y lo que está entre comillas es el, digamos, el prompt o la petición que se le hizo a la herramienta. Y aquí dice, listado de las competencias que debe tener un estudiante universitario para ser un estudiante en modalidad virtual. Y aquí está la página, ¿no? El siguiente prompt fue el listado de las principales diferencias entre ser un estudiante universitario presencial y un estudiante en modalidad virtual. Y ahí está. Y el tercero, listado de los principales problemas que se presentan en la modalidad virtual. Entonces, esa sería la forma de hacerlo. Erandi, ¿tienes la mano levantada? Sí, doctor, es que tengo una pregunta. Sí. Este, en este sentido, por ejemplo, bueno, ya nos está explicando cuando se hace uso de la IA y especificar, ¿no? Ujú. En qué momento fue utilizada. Pero mi pregunta iba en razón de la pregunta pasada, de la primera vez Sí. que lo realicé. Por ejemplo, como le comentaba, si uno, ¿no? O sea, uno busca datos, no sé, se me ocurre ahorita, ¿no? De los miembros del sistema, este, nacional de investigadores, Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Para hacer un comparativo. Y es una duda que tengo desde hace tiempo. No sé cómo o si es posible, si es válido o no, hacer uso de la IA, por ejemplo, esos datos, transformarlos en porcentajes, si es válido o definitivamente no sé, es posible. Sí, mira, vamos a ver una charla sobre uso de IA en investigación, que yo creo que va a Ah, ser ok, que va a ser dentro de 8 días, es lo que yo creo. Y ahí entraremos más a detalle, pero lo primero que yo te diría en este caso, Erandi, es por cuestiones de porcentaje de uso de IA, lo que tú estás buscando lo podríamos hacer con cualquier herramienta sin usar IA, ¿de acuerdo? Entonces, yo te recomendaría que en ese caso todo lo que se pueda hacer con herramientas que no usan IA y que puedas convertir a porcentajes, hacer cálculos y demás, que lo utilices así para que no se eleve tu porcentaje de IA, ¿de acuerdo? Ahora, si no, ah, ok, ok, correcto. y para cerrar el comentario, si no hubiera una, entonces utilízalo, pero lo tienes que declarar, ¿ok? Claro, claro, claro. Ok, doctor, muchísimas gracias. Sí, Randy. Alejandro, adelante. Gracias. Sí, pues mencionar que justo en la bibliografía que nos compartió del módulo, para el módulo 2 Ujú, me eché un clavadito precisamente a dos artículos que estoy compartiendo aquí en el chat. Uno es sobre guías éticas también de Adel Daveira. ujú, Justamente lo que menciona es, y que está muy relacionado con lo que nos viene mencionando, es de que este artículo dice que no se acaban de poner de acuerdo precisamente las editoriales y ujú. las revistas en cómo se debe declarar el uso de la IA. Entonces, algunas dicen que se pueden usar porcentajes, otras dicen por ejemplo, no puedes usarla para redactar, otras que sí, etcétera. Por ejemplo, el Elsevier tiene sus reglas y además. Entonces, en ese artículo precisamente menciona como esas grandes diferencias tan marcadas, ¿no? En donde siguen sin ponerse de acuerdo y es de 2025, es decir, muy reciente. Sí. Y que pues, lo mejor es precisamente hacer lo que nos está diciendo precisamente el doctor Agustín, que es revisar las normas de los autores
para saber concretamente cómo nos piden declarar la IA. Y supongo que si tuviéramos más dudas o no lo hacen suficientemente explícito, habría que consultarlo con la misma revista que tal vez estamos queriendo publicar. No sé si sea así. Sí, 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 efectivamente, así es, Alejandro. Cuando hay dudas al final, primero, como bien dices, no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿quién es el que nos va a evaluar? Por la revista donde vamos a enviar. Entonces ahí preguntamos, ¿no? Que fue el caso de lo que yo hice y dije, oiga, ¿se puede usar ya? Sí. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto también. Siempre debemos de pensar en la IA como un colaborador y no como un autor. De hecho, ya está declarado por la ley en México, recuerdo que eso ya lo pusieron, que a la IA no se le puede declarar como con derechos de autor, o sea, no se le puede ir a decir que esto lo hizo la IA y quiero que lo pongas como en el INPI, ¿no? Entonces, hay que pensar como una ayuda y hay que declarar en dónde nos ayudó y en qué fase nos ayudó. ¿De acuerdo? Bien. Eh, según la presentación de lo que tenemos para hoy, vamos a ver lo de la estructura de un artículo científico. Trataré de ser breve, pero sí es bien importante que lo sepan, porque miren, todos podemos comenzar con pues con un ensayo, etc. Pero tarde o temprano, si continuamos en este camino, vamos a tener que escribir un artículo científico, ¿de acuerdo? Claro que los datos que yo les voy a dar del artículo científico son generales, ¿eh? Así como decíamos ahora con Alejandro, si ustedes quieren saber bien exacto cómo les van a evaluar, la revista a la que van a enviar, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver esta presentación. Si tienen preguntas o comentarios, igual me dicen ahí en la presentación. De manera muy general, ¿cómo se estructura un artículo científico? ¿Ok? Algo ya nos los decía la revista Riet y decía que normalmente un artículo lleva un título, lleva los autores, el resumen o abstract, palabras claves, keywords, introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones, discusiones y referencias. En general, ¿no? Le pueden llamar diferente, pero básicamente es eso. Pero todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, primero, cuando nosotros ponemos un título, pues debe de ser atractivo, ¿no? Pero además de ser atractivo, debe de ser breve y describir claramente el contenido. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, sin meternos en tantos detalles, pero si mal no recuerdo, por ejemplo, algunas revistas dicen, el título debe de seguir la norma APA. Y ustedes, ¿y qué es eso? ¿No? Bueno, la norma APA es punto número uno, que si mal no recuerdo, APA séptima edición dice que creo que no pueden ser más de 12 palabras, si mal no recuerdo en el título, ¿no? Em, Cuando les evalúan, lo primero que le preguntan al evaluador es, oiga, ¿el título realmente describe lo que hace su investigación? ¿No? Porque luego, seamos honestos, somos bien románticos, ¿no? Y entonces ponemos un título así súper elevado y al último hacemos otra cosa que no tiene nada que ver. Yo siempre les he dicho, y me imagino que ya lo dije en este módulo, pero siempre les he dicho que el título es lo primero y es lo último. ¿Por qué? Es lo primero que ponemos, pero es lo último que cambiamos. Ya una vez que terminamos la investigación, es más fácil cambiar el título que hacer la investigación de nuevo. Entonces, por eso no nos preocupamos mucho. Debe de ser específico, ¿no? Debe tener relación con la problemática investigada, los objetivos y la pregunta de investigación, o sea, debe estar bien relacionada. Y hay algo que no hay aquí y que se los comento. Normalmente los títulos no comienzan con un artículo, no deberían comenzar con un artículo, no deben de comenzar con los, ¿de acuerdo? O sea, si el artículo dice la importancia de tal cosa, bueno, entonces es importancia, no la importancia, ¿de acuerdo? Entonces son esos pequeños detalles que tenemos que ir viendo y les digo, apenas vamos con el título, ¿no? Pero igual, esto del título lo pueden aplicar para cualquier tipo de publicación. Eh, Evitar términos que necesiten aclaración, no abreviaturas, no fórmulas.
A menos que su artículo científico fuera así como de esos que escribía quién, Einstein y demás, que era un título súper complejo, que pocos entendían, ¿no? Un artículo redactado en 5 o 6 páginas, pero tratamos de que sea claro, que no tenga términos que necesiten aclaración, como dice aquí, que no haya abreviaturas, a menos que las abreviaturas sean o las iniciales sean mundialmente conocidas, ¿no? Como por ejemplo, yo alguna vez escribí un artículo de revisión sistemática de la literatura que hablaba sobre si mal no recuerdo, las normativas de la UNESCO o documentos de la UNESCO para la inteligencia artificial. Lógicamente mi título sí decía UNESCO, pero creo que UNESCO lo conocemos todos, ¿no? Entonces, de preferencia no poner fórmulas, ¿no? Y bueno, por aquí está. Dependiendo de la revista, no demasiado largo, no menos de 10 palabras y no más de 15, ¿ok? Pero si les dicen que APA, pues tendrán que seguir APA. Autores. Cada revista tiene sus lineamientos. Normalmente ponemos el nombre completo del autor. Ah, pero aquí hay algo interesante. ¿Sabían que ustedes pueden ponerse su nombre artístico? O sea, ¿qué significa esto? Que cuando ustedes escriben un artículo, no están obligados a tener exactamente, este, Paula pregunta que dónde están estos artículos. Los que mostré están ahí en la plataforma, en el tema 3. Bueno, les decía de nombres artísticos. Voy a decir una indiscreción, pero a ver, ¿alguien sabe el nombre completo del doctor Jesús Lau? Hasta voy a dejar de compartir para verlo, saber. Jesús Guadalupe Lau Noriega. Exactamente, Jesús Guadalupe Lau Noriega. Y él dijo, no, yo no me voy a hacer mundialmente conocido por Guadalupe, ¿no? Y entonces su nombre artístico es Jesús Lau. O sea, no tiene el Guadalupe y no tiene el Noriega, ¿de acuerdo? Ahora, seamos honestos, a lo mejor, por ejemplo, aquí está Raquel y Raquel veo que se pone Goitia, a lo mejor dice, no, pues el Acevedo no tanto, ¿no? Y a lo mejor ella se queda para publicar y siempre pone nada más Raquel Goitia. Pero habemos otros que decimos en sol de broma, es que sí tengo mamá, ¿no? Aunque no parezca, sí tengo mamá. Pero recuerden que el APA, que es lo más común al citar, viene de Estados Unidos y en Estados Unidos las personas solamente tienen un apellido. Entonces, por eso casi siempre si queremos poner los dos, tenemos que unirlos con un guión, ¿no? Entonces, yo normalmente es Lagunes guión Domínguez, coma A o Agustín, ¿no? Entonces, bueno, les sigo compartiendo porque si quiere yo ver, conste que quedó grabado que fue Abdiel el que dijo el nombre del doctor Jesús Lave. No es cierto. Es broma. Ok, entonces, esto nada más es con el nombre, ¿no? Ustedes van eligiendo. Eh, bueno, normalmente las revistas piden la afiliación. Es bien importante que si ustedes lo hacen pues para su institución o demás, pues pongan su universidad. Algo que les debe de quedar claro es que la afiliación normalmente es la institución, no es la facultad, no es el centro, normalmente es la universidad o la institución. Punto número uno. Punto número dos, hay que utilizar el correo institucional, ¿no? Y bueno, también nos piden el autor corresponsal y algunas revistas de alto nivel que ya les había yo dicho, pues también les piden el ORCID, ¿ok? Y el autor corresponsal. Bien. Resumen, ya más o menos habíamos visto, pero el resumen hace referencia a los objetivos, los métodos, los resultados, las conclusiones y normalmente los resúmenes dicen que le dan una idea al lector de la importancia y la relevancia de la investigación para que pueda seguir leyendo. Y normalmente está entre 120 y 150 palabras. Hay revistas que se van hasta 250 palabras. Pero fíjense, ¿por qué es importante el resumen? Porque muchas personas leen el título
y leen el resumen. Y si se les hace interesante, entonces bajan el artículo y lo leen. Y si leen el artículo, lo citan. Y los investigadores queremos que nos citen, ¿ok? ¿Qué más? No sé si me brinqué alguna, no. No lo puse aquí, pero ya lo habíamos visto. Normalmente el resumen sigue el formato de IMRC, que significa al resumen le pones un poco de introducción, un poco de metodología, un poco de resultados, un poco de conclusiones, ¿ok? Las palabras claves ayudan para indexar el artículo, ¿ok? Y normalmente son entre 3 y 5. ¿Qué significa indexar un artículo? ¿Alguien me podría abrir su micrófono y decirme por qué es importante el indexado del artículo? O ni idea. Le da valor científico porque se comparte con la comunidad en las revistas que están en el bueno, antes era Index Medicus, ahora es Index Internacional. Básicamente, Aurea, es para que cuando usted escriba en la revista, o usted escriba en el Google, o usted escriba ahí el tema que usted está buscando, lo mande a ese artículo. ¿Sí estamos de acuerdo? Esas 3 o 5 palabras claves o keywords son las que se suben como metadatos para las revistas para que cuando se hagan búsquedas se encuentren en su artículo. ¿Ok? Bien. Introducción. Pues la introducción normalmente debe de responder a cuál es el problema, demostrar la relevancia y la aportación original del artículo, establecer un marco contextual. Cada revista les dice qué lleva ahí, indicar su aportación, ya sea tecnológica, económica u otra. Luego se hace también, cuando no lo tienen aparte, pues también ahí se ve el marco teórico, el estado del arte, ¿no? Eh, y debe de expresarse pues con claridad, congruencia y debe de ser original. Aquí lo que yo platicaba con Mireya en estos días es que en ocasiones cuando uno maneja un mismo proyecto de investigación durante muchos años, luego el marco teórico, el estado del arte, pues es muy similar, ¿ok? Pero sí tenemos que irle buscando o citar a ese trabajo, pues para modo de poder utilizarlo, ¿no? Aunque sea una autocita. Más vale que sea una autocita y no que sea un autoplagio. Entonces, pero sí se puede. Eh, ¿Qué más? Materiales y métodos es la parte del método científico, es la parte que debe de estar más robusta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se presentan los procedimientos metodológicos empleados para hacer la selección, ahí es donde decimos, por ejemplo, pues que esta investigación que fue de enfoque cuantitativo, que fue experimental o preexperimental, ahí se dice si hubo grupo de control y grupo experimental, ahí se dice la intervención, ahí se habla de la validez del instrumento, ahí se habla de la confiabilidad del instrumento, ahí se habla si la muestra fue probabilística o no probabilística, ah, etc, etc, etc. O sea, todo lo del método científico está ahí. ¿Ok? Lo peor que les puede pasar en un artículo científico es que el revisor, el avalador, les diga, este artículo no tiene solidez científica. ¡Fau! Hasta ahí llegó. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un artículo científico y debe tener solidez científica. ¿Ok? Y bueno, ya para ir cerrando, pues los resultados, ahí se aplican técnicas estadísticas y en esas técnicas estadísticas se interpretan los resultados, los gráficos, se hace pues, un pensamiento reflexivo sobre los resultados. Las conclusiones normalmente presentan un análisis de los resultados, ¿de acuerdo? No sé si sigue por aquí Floricelda, pero justo estaba yo revisando su artículo la semana pasada y ella tenía unas conclusiones y yo le decía, es que esa conclusión que tienes ahí no es producto de tus resultados. Entonces, cuando no es producto de los resultados, no podemos poner esas conclusiones, ¿ok? Yo recuerdo un alumno de licenciatura hace mucho tiempo que
se emocionó en su examen profesional y habíamos trabajado muy bien el trabajo, la presentación habíamos practicado y entonces cuando estaba ya cerrando en sus conclusiones dijo algo así como, esto mejora el aprendizaje de todos los estudiantes universitarios del mundo. Y yo, no, casi me muero, porque pues nosotros lo habíamos hecho en un pequeño grupo en la universidad y pues lógicamente no podía ser una conclusión de ese tamaño, ¿ok? Entonces, en ese contexto sí funcionó, no sabemos en otro, ¿no? Normalmente cuando se tienen proyectos de investigación, también en conclusiones se dice si se comprobó o no la hipótesis. Y algo bien interesante en los proyectos de investigación que hacemos y que publicamos es que casi siempre quedan líneas futuras de investigación, ¿de acuerdo? Sobre todo, para los que vayan a estudiar un doctorado, siempre va a haber líneas futuras de investigación. Fíjense que muy pocos investigadores, o no sé, pero he notado que cada vez que hago arbitraje es donde adolecen y también tesistas doctorales, es que no sé por algún motivo las conclusiones y la discusión es la misma gata nada más que revolcada, ¿de acuerdo? Entonces, no, la discusión de resultados es muy concreto. La discusión de resultados, por eso se llama discusión, es una parte muy rica del artículo científico. Compara los resultados con otras investigaciones. ¿Se acuerdan que yo les decía que la revisión sistemática viene hasta la comunicación de resultados? Pues es aquí, porque una vez que yo encontré mis resultados no significa que ya terminé. Ahora tengo que buscar investigaciones similares para que yo pueda decir en mi discusión, en contraposición con, mis resultados son estos. En concordancia con el autor fulano de tal, los resultados son estos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es bien importante contrastar los resultados en la discusión. Y bueno, vamos cerrando con las referencias, que son el listado de las fuentes documentales. Cada revista establece su formato, pero los estilos normalmente son APA, Chicago, MLA y otros. Recomendación, utilizar Zotero, Mendeley o algún otro que les permita que esto sea automático y no estar trabajando de más. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos esta presentación. Voy a dejar de compartir y me dicen si tienen dudas, comentarios hasta aquí. Yo quería Sor- hacer un comentario para sí, abrir el baúl de los recuerdos y que sí, además es algo que estas generaciones no vivieron y no saben cuál es la importancia de las palabras clave. Cuando yo hice mi tesis en el Instituto de Ecología por allá de los 98, o sea, sí, hace rato, sí, no, el internet era espantoso porque nos teníamos que conectar al teléfono y mientras se bloqueaba la línea y usábamos de estas, Lentium, las sí. Lentium, quién sabe cuánto, entonces nos tardamos toda la vida. Entonces lo que hacíamos era ir a la biblioteca a consultar el Current Contents. No sé Ujú, si alguien por ahí lo consultó. Aura, gracias. ujú. Entonces era súper importante poner la palabra clave tal cual y buscarla tal cual en la revistita para después enviar la solicitud a la autora que nos enviara el artículo correspondiente, porque si no te mandaban cualquier cosa rara y eso se ha perdido un montón. Yo lo que he visto es que luego los pone uno a buscar en el Google y ponen cualquier palabra que nada que ver, entonces les aparece un montón de información que nada que ver. Yo sí, cuando me toca darles metodología, sí les digo, piensen muy bien cuáles son las palabras clave de lo que van a buscar, porque si no les puede aparecer cualquier cosa y ya se van sobre eso. Nada más quería hacer esa Sí, sí, nota sí, curiosa. sí. Gracias, Paola. Soraya, ¿quería comentar algo también? Y doctor, buenas tardes. Fíjese que a mí se me dificulta mucho eso de la discusión con el autor, Sí. porque luego veo muchos artículos o para poder contrastar o para poder soportar. Y entonces digo, pero ya me queda nada más una página porque eso de hay Ujú. que cumplir con el número, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo jerarquizar qué alimenta la discusión y qué no? Porque empiezas a ver que hay muchas investigaciones
que se contraponen o que están en concordancia, ¿no? Pero ya, como es lo último que llegamos, ya estamos física y mentalmente agotados, bueno, ya estoy agotada, Sí, y ya nada más me queda una cuartilla y pues, ¿cómo saber qué cosa pongo en la discusión? sí, déjeme ver, ahorita le voy a compartir rápidamente, pero mientras le comento, Sí, no, se sugiere que tenga usted, que tenga usted, ¿cómo se llama? Citas anidadas que le permitan, aquí ya encontré una, muy rápido, le comparto pantalla, que le permitan optimizar su espacio. Mire, por ejemplo, esta que está aquí. Usted, si fuera la discusión de los resultados, esto que está aquí, si usted observa es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis fuentes ahí, ¿no? Este, usted podría, si tiene muchos, usted podría poner que su investigación concuerda con diversas investigaciones y pone esto y pone todas esas fuentes con las que concuerda, y una ¿no? sola idea. Y una sola idea, Ok. con las que no concuerda y todos los autores con los que no concuerda. Y si fueran temas específicos en los que no concuerda, entonces usted diría, con ciertas investigaciones no se concuerda en tal aspecto. Y ahí pone todos las citas. Y en otras con tal aspecto, y ahí pone la cita. Y eso le optimiza mucho el utilizar citas anidadas, le optimiza mucho. Y la herramienta le permite hacerlo sin ningún problema. Y ya la herramienta se las ordena y todo. Esa es una forma que yo le recomendaría. ¿De Lo acuerdo? más adecuado es empezar con lo que se concuerda o con lo que se contrapone. Pues yo no sé. Esa es una muy buena pregunta. Yo no sabría respondérsela, pero yo comenzaría con lo que no se concuerda y de ahí le daría yo fuerza a lo que sí. Yo eso es lo que yo haría. Ok, gracias. Sí, Héctor, adelante. Sí, buenas noches a todos y a todos. Bueno, respecto a, realmente son dos preguntas, trataré de ser muy concreto. La primera es si la diferencia también entre esta parte de la discusión y de las conclusiones es que en las conclusiones ya nos citamos o también se tiene que citar en las conclusiones. No, en las conclusiones no se cita. Y qué bueno que lo pregunta porque además en el resumen tampoco se cita. Luego muchos cometen el error de citar en el resumen. Tú no tienes que comprobar nada en el resumen, es un resumen, entonces tampoco. Sí, Héctor, adelante. Perfecto. Y la segunda pregunta es con relación a la lista comparativa. Ujú. Bueno, yo ya traté de avanzarla, pero en la columna de porcentaje de aceptación, la verdad es que me ha costado mucho trabajo encontrar en las revistas que Sí. yo seleccioné ese porcentaje, no lo No, no, encuentro como no, tal. yo decía en la sesión anterior que no todas lo tienen. De hecho, son mínimas. Casi las que tienen ese porcentaje, yo me atrevería a decir de las que yo conozco, casi todas son Q1, Q2, y las demás casi no lo tienen. Entonces, no, no hay problema que se quede vacío, le puede poner no determinado. Ah, ok. Bueno, muchas Ujú. gracias. Sí, sí, con gusto. Oigan, vamos por la última parte, pero sí quiero que la veamos porque es bien importante. Ya vimos todo lo que es el artículo y quiero ser muy breve, pero me quiero llevar unos minutos para mostrarles eh, ejemplos de cómo se hace arbitraje de los artículos que ustedes mandan a las revistas. ¿De acuerdo? Entonces, me tomé por ahí lo más rápido que encontré, así que se los voy a compartir. Déjenme ver. Voy a comenzar con el más sencillo. Esta es una revista, bueno, a ver, les comparto. Este es una revista de Costa Rica, ¿no? Y te mandan el artículo sin autores, claro. Ya he notado que algunos sí ponen autores, pero bueno, sin autores. Y entonces tú llenas quién es la persona que evalúa, el nombre del artículo, tu grado académico, tu institución, la fecha en que lo recibiste, la fecha
en que lo enviaste. Y ahí te da algunas recomendaciones de cómo hacer la evaluación, se guardará el anonimato, etc. ¿Y qué es lo que le preguntan, no? Eso es lo importante. Ven lo que les decía yo y dice, ¿el título refleja el contenido del documento, tanto en español como en inglés? ¿Sí o no? El resumen expone el objetivo de la investigación, la metodología, los principales resultados y las conclusiones, sí o no, que es el formato que les decía yo de IMRC, ¿sí? El resumen refleja el contenido del documento, sí o no. Las palabras claves describen el contenido del manuscrito. Fíjense que algo que no les comenté, pero entre más nivel tiene la revista, les pide cierto número, perdón, les pide enfocarse en ciertas bases de datos para hasta para las palabras clave, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado porque no nos aceptan cualquier palabra clave. Luego, habla de estilo del manuscrito, exprese su criterio en relación con la redacción, la claridad de las ideas, la coherencia y la cohesión formal del documento. Si el manuscrito presenta tablas, figuras, imágenes, mapas, indique si estos recursos son pertinentes en cuanto al contenido, formato, calidad y demás. Luego, en el aspecto C, originalidad e innovación en la temática y en los aportes, considera que el tratamiento de la temática y el desarrollo de las ideas es original. Tienes que justificar por qué, ¿no? Explique si el documento refleja el aporte realizado por la persona autora en la educación. ¿Qué tan riguroso académico y científico es? ¿Presenta profundidad y coherencia teórica? Justifique su respuesta. ¿Realiza aportes críticos al tema propuesto? Justifique la respuesta. Se indica claramente la metodología utilizada en el artículo cuantitativa, cualitativa, mixta. Reúne las condiciones metodológicas necesarias para su desarrollo. Justifique su respuesta. Y fíjense, por desgracia, nada más me voy a detener en esta que contesté. No. La parte metodológica es la parte más débil del artículo. No tiene rigor y como no se encuentra eh, y como no se encuentra redactado, da la impresión que solo fue una iniciativa sin ningún rigor científico. Ups, eh, eso es lo más malo que puede pasar, ¿no? El documento indica las posibles limitaciones y sesgos del estudio, los resultados son consistentes y claros, las conclusiones están fundamentadas y son congruentes con los objetivos propuestos, etc., ¿no? Y al final, ¿qué nos dice? Que esto es lo más... Ah, bueno, también, miren, este ya tiene cuestiones de ética, ¿sí? Cumple con las normas éticas, indica el documento si ha obtenido consentimiento informado, infiere algún tipo de plagio o autoplagio, reconoce las conclusiones, las posibles aplicaciones y alcance y limitaciones, y antes de darles el uso de la voz, dice que se recomienda aprobar la publicación, publicar si se atiende las recomendaciones, no publicar, y sugerir el envío a otra fuente de publicación, ¿no? Y por desgracia, este fue no publicar. Yael, adelante. Hola doctor, buenas noches. Nada más Bueno, quiero preguntarle, ¿podría dar un ejemplo cuando ustedes como dice, evaluadores consideran que no, un artículo no tiene rigor metodológico? sí, muy rápido. Am, por ejemplo, ocurre comúnmente que alguien eh, diseña una encuesta, aplica la encuesta y saca resultados. ¿De acuerdo? Y eso no tiene rigor metodológico. ¿Por qué? Porque ese instrumento de seguro tiene los problemas que tienen todos los instrumentos. Eh, Preguntas dobles, preguntas sesgadas, preguntas que no se entienden. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho esa persona? Tuvo que haber dado validez al instrumento mínimo por juicio de expertos. Tuvo que haber hecho una prueba piloto mínimo para la confiabilidad por alfa de Cronbach en una prueba piloto. O sea, eso fue lo mínimo que tuvo que haber hecho. Entonces, por eso es que ese instrumento que
lo diseñó la persona, lo aplicó y graficó resultados, los resultados no son válidos, no tiene rigor científico y entonces no se puede aceptar. Ok, muchas gracias. Sí, con gusto. Este es un ejemplo así muy sencillo, pero puede haber muchos, ¿no? Ok. Karime, adelante. Sí, doctor, me quiero regresar un poco al tema de las palabras claves, Sí. porque confirmar, he escuchado que las palabras clave no deben de ser las mismas que están en el título, y bueno, ahora que nos comenta también que en algunos lugares o algunas revistas piden que sean específicas de base de datos, si estas palabras claves tienen que ser palabras de una sola palabra, o pueden ser palabras que tienen dos palabras. Sí, le contesto concretamente. Yo nunca he escuchado esa parte que no deben de contener las palabras clave, lo que está en el título, ¿eh? Yo nunca lo he escuchado, no lo he visto en ninguna revista en los años que tengo. Yo creo que sería muy complejo hacer eso, porque el título refleja el trabajo. Entonces, yo creo que no, yo creo que sí debe de ir. Pero si la revista a la que usted va a mandar le dice que no, ya sería algo diferente. Segundo, sí, sí. Hay palabras claves que pueden ser no solo una palabra, sino una combinación de dos palabras o hasta tres. Ahora, yo estaba tratando de recordar, pero hay una base de datos de palabras, creo que de la UNESCO. Déjenme luego les cuento, pero hay revistas de alto nivel que dicen solamente acepto palabras que estén aquí. Y si no están ahí, entonces no se toman como palabras claves. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, Alejandro, ¿querías comentar algo? Sí, es una duda que casi es más banal, pero que veo que me podría servir mucho a mí. Y Ujú. es, vi que en su documento, en el marcador de párrafo, los tenía en colorcito azul. ¿Cómo logró hacer que se mostraran de ese color? ¿Es porque está en revisión o hizo que esos marcadores de párrafo, las P's y demás, aparecieran así? ¿Qué te refieres? No identifico. Ah, ya. Bueno, es que cuando nos mostró su documento, los marcadores, estaba habilitados los marcadores de párrafos, es donde dice dónde brincas la Ah, línea en el Word. Ajá. ajá, en Word. Y los tenía como de color azul, lo que me parece un contraste bien agradable para trabajar los documentos, pero yo nunca he sabido cómo se hace eso. Pues fíjate que yo lo tengo, no lo vas a creer, pero lo tengo por default en mi Word. No sé qué sistema operativo utilizas, pero mi Word es de Apple, entonces a lo mejor por eso luego cambian tantito las cosas. Ah, ya, ok, debe de ser eso, sí. Puede ser, puede ser. Pero sí, no, ni idea de cómo cambiarle el color. Ok. Oigan, entonces vamos cerrando con ese documento que les mostré, es de una revista que no es Scopus, digamos una revista indizada, ¿de acuerdo? Entonces ahora les voy a mostrar unas de un poquito más de nivel y tampoco me voy a detener tanto, pero vamos a comenzar por aquí. Eh, lo primero que quiero mostrarles es, les comparto pantalla porque les va a tocar. Miren, esta es una revista Segays Open. Esta revista es Q1, si mal no recuerdo. Y en esta revista he tenido los tres roles. He sido autor, he sido revisor y también he sido editor de artículo, ¿no? Ahora ya no están habilitados los que he revisado, pero lo que sí quiero que vean de aquí nada más es que esta plataforma permite llevar el control de los artículos que suben, ¿sí? Acá están los artículos que yo he subido últimamente. En review, ahora no tengo habilitado ninguno, están todos los que yo estaría revisando y como editor también los que yo estaría revisando, ¿ok? Entonces, esta plataforma es muy buena, ¿sí? Y les permite llevar el control de todo. Después, esta es una Q1. Después, esta es otra revista Q1 que se llama Education Science. Es justo el artículo que creo que me preguntó Aurea hace un rato del metaanálisis. Y
Después de que uno lee tanto, miren las preguntas que le hacen a uno aquí en la plataforma, ¿no? Eh, ¿Qué tan original es el artículo? Pues elevado, promedio, bajo, no se responde. La contribución que hace al área del conocimiento, la calidad, la estructura y la claridad, la coherencia lógica, ¿no? La fortaleza de los argumentos, el compromiso con las fuentes, todo eso. Y uno va ahí contestando aquí en este apartado. Luego siguen haciendo preguntas, ¿no? Si el contenido del trabajo está bien contextualizado y se trabajó previamente, el background que tiene o la parte, cómo está sustentada la investigación, ¿no? Y aquí uno va contestando si sí, si puede ser mejorable, si tiene que ser mejorable o si no aplica, etc. Y entonces nos van preguntando por cada uno de los elementos, ¿no? Como el diseño de la investigación, los argumentos, la investigación empírica, ¿no? Las referencias, las conclusiones, la literatura. Y luego, esto es lo más importante, aquí vienen los comentarios que se le hacen al autor. Entonces, esto es lo que yo le comenté a los autores. Yo le puse lo bueno y lo que se debe de mejorar, porque uno debe de ser como muy, ¿cómo se puede decir? No puede uno ser muy agresivo a la hora de hacer una evaluación, ¿no? Entonces, así como cuando decimos en México que dicen, este, áreas de oportunidad, ¿no? Decimos para no decir lo que está mal. Entonces, dice, lo bueno, pues la investigación tiene rigor científico, ya con eso ganan mucho, siguen el método Prisma, eso está muy bien para hacer el metaanálisis. La revisión de la, de la literatura es robusta, ¿no? Ellos utilizan una herramienta que se llama AS Review Lab, que luego la vamos a ver, que es buena y eso les ayuda a automatizar y los dos primeros pasos del método Prisma. eh, eh, la investigación responde a las preguntas iniciales que se plantearon, las conclusiones son consistentes con los resultados encontrados y luego, ¿cuál es lo que yo considero que no está bien, no? Entonces, eh, dice, el metaanálisis se lleva a cabo, pero no hay una explicación de la contribución de las fuentes que fueron elegidas. O sea, hacen todo matemáticamente, pero no hay una contribución para decir, bueno, y estas que fueron elegidas, ¿qué aportan al área de conocimiento o por qué fueron elegidas, no? Entonces queda como que un metaanálisis y una revolución muy general. Hay una figura que de plano no se ve bien, se pierde y no se entiende por lo mismo. Eh, Ah, aquí, fíjense que ellos enviando a una revista Q1, justo cometen el error que les comenté. La sección de discusión de resultados no están comparando sus resultados con otras investigaciones y tienen que hacerlo. Y les digo, y son investigadores hechos y derechos que están enviando a una Q1, ¿no? Eh, las fuentes de información que manejan no son suficientes, ¿no? Y fíjense algo interesante, los autores utilizan el método Prisma, pero nunca lo citan, nunca citan el método Prisma y eso que lo están utilizando durante todo el proceso. Entonces, esos son detalles que tenemos que ir cuidando, ¿de acuerdo? Y bueno, por ahí les puse algo a los editores y ellos los metieron, así que ya lo vieron los autores, ni modo, pero yo les puse, el artículo es una revisión sistemática de la literatura usando Prisma, ¿no? Está bien hecha, pero desconozco si la revista acepta revisiones de la literatura, porque no sé si las acepta, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro ejemplo. Y para ir cerrando, esta es otra plataforma, esta es plataforma de RIED, la revista iberoamericana de educación a distancia, que igual esto es lo más común que hay, es una plataforma que se llama OBJ, si mal no recuerdo, que utilizan casi todas las revistas. Aquí nos dicen las directrices de lo que ya vimos, de lo que tenemos que ir revisando para los artículos, ¿no? Aquí descargamos, por ejemplo, aquí está el último artículo que le hice arbitraje de la revista, que ha de haber sido en diciembre, no sé. Y, diciembre de 2025, y aquí está la finalización, ¿ok?
Estas plataformas, todas estas lo que hacen es que inmediatamente cuando uno sube la revisión, inmediatamente te mandan por correo tu constancia. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ejemplos muy generales de cómo se hace la revisión de los artículos por parte de los árbitros. En el momento en el que ustedes ya les han publicado un artículo en una revista, ya se vuelven susceptibles a ser revisores. Yo les recomiendo, honestamente, que con toda la modestia del mundo, como lo hacemos todos, si nos invitan, primero veamos si tenemos las habilidades y los conocimientos para evaluar ese artículo, porque hay veces que la primera vez ni nos preguntan si es nuestra área. Y si no es nuestra área, tenemos la oportunidad de rechazarlo e indicar por qué. No es nuestra área. ¿De acuerdo? Eh, segundo, si ustedes tienen dudas, investiguen cómo evaluar, ¿no? Porque si tienen la fortuna que es una revista indizada, no hay tanto problema porque está como que un poquito más sencillo, a lo mejor está en español, pero cuando son revistas Q1, Q2, bueno, las Q3 y las Q4 son complicaditas, pero si nos vamos a la Q1 a las Q2 son mucho más complicadas para evaluar. Entonces, sí, en cualquier momento, pues si tienen dudas, consultarle a alguien. De hecho, hay un doctor que lo invitaron a evaluar, estudió con nosotros en el doctorado, ya tiene varios años que es doctor y demás, y escribe y demás. Y me dijo, oiga, doctor, con la pena, pero tengo dudas sobre cómo evaluar un artículo y bueno, lo revisamos, ya le expliqué los motivos y bueno, ya dijo, ah, bueno, excelente, porque además les voy a decir algo súper interesante y eso lo comentaba yo con la doctora Patti, mi hermana, que les va a dar uno de los módulos y es cierto, no lo van a creer, pero cuando uno evalúa artículos, aprende mucho aprende cosas que se están haciendo, herramientas que están utilizando, métodos que están utilizando. Ella me decía, fíjate que, dice, yo soy experta en matemáticas y acabo de leer un artículo que he tenido que arbitrar y me tuve que poner a estudiar porque ese método en particular no lo había utilizado para lo que ellos lo estaban utilizando y funciona muy bien, ¿no? Entonces, aprendemos mucho cuando hacemos arbitraje de artículos, ¿de acuerdo? Bien, eh, teníamos un temita que iba yo a agregar, pero ya no lo voy a agregar porque era un adicional para la sesión, porque pensé que teníamos poco material, pero yo creo que ya por hoy le paramos ahí, pero lo voy a agregar para la próxima sesión, ya lo tengo anotado. Así que dudas, comentarios, quejas, nada. Bueno, solamente me resta recordarles que tienen dos actividades para esta semana, que es el hecho de las 5 revistas para que pongan en una balanza cuál elegir y después elegir una de ellas donde me van a subir el nombre y el vínculo hacia la revista sobre todas las normas de autores. ¿De acuerdo? Pues si no hay dudas, comentarios, muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Que descansen y nos vemos el día jueves. Hasta Gracias, luego. doctor. Sí. Hasta luego. Que Buenas descansen. noches. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones Buenas noches. a todos. Buenas